que la oferta política del 2022 siguiera siendo la misma de 1990. Y ahí es donde quiero apuntar. Porque el proceso constituyente, yo lo dije en mayo del 2020, antes del proceso, dije, en Chile tiene que haber un ordenamiento de las fuerzas políticas. Y lo sigo insistiendo. Después, cuando fui candidato a constituyente, dije, la constituyente va a ser un elemento que va a permitir un ordenamiento del mapa. Y hoy día, el ordenamiento se está produciendo. Yo creo que nosotros no somos conscientes del cambio real que se está produciendo en Chile. Pero se está produciendo un cambio a todo nivel. Por de pronto, va a ser muy difícil a los partidos políticos, por ejemplo, a propósito de lo que está viviendo en los últimos días, negociar un acuerdo a espaldas de la gente, porque no están dadas las condiciones para hacer un acuerdo que no implique algún tipo de participación ciudadana. Va a ser muy difícil a los partidos políticos designar candidatos. O sea, si los que creen que los Viragallo, los Girardi, los Saldívar, estoy caricaturizando, los José Antonio Gómez van a ser candidatos a la constituyente, bueno, veamos cómo les va. Porque la lógica no tiene que ver con los nombres necesariamente, tiene que ver con la lógica de los partidos de designar top-down, de arriba hacia abajo al candidato, cuando en realidad de las bondades que hay que rescatar del proceso constituyente es que las listas de independientes y la lista del pueblo, entre otras, lo hizo bottom-up, es decir, ubicó liderazgos locales y los levantó. ¿Son esos los llamados a hacer la Constitución? Mi percepción es que no en su mayoría, porque carecen de los conocimientos suficientes, pero tiene que haber una mixtura entre el conocimiento y el sentido común, la realidad diaria. Entonces creo que se está produciendo un reordenamiento del mapa. Cuando vemos adicionalmente que los llamados partidos de centro-izquierda, tradicionales, le hace el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, para dejarlo ahí en estos 4 partidos, suscriben una alianza política con el Frente Amplio, pensando que hay gente en el Frente Amplio, partiendo por el presidente y algunos de sus ministros, que no nos olvidemos, uno podrá no hacer un juicio político diario, pero no nos olvidemos que hace 18 meses atrás reivindicaban la violencia, la desobediencia civil, validaban el que baila pasa, votaban en contra de la ley antibarricadas, porque era un ejercicio legítimo. Entonces, no nos perdamos en esto. Cuando se hace una alianza política con aquellos que no están dispuestos a condenar la violencia cuando ella justifica la llegada al poder, su llegada al poder, tenemos un problema, por lo menos en mi concepción. Porque a lo mejor puede ser una alianza exitosa, eventualmente, yo creo que no, pero puede ser exitosa electoralmente, puede ser exitosa desde el punto de vista de las oportunidades laborales. Pero ¿qué pasa con el rol fundamental de los partidos políticos, que es la coherencia, es la visión de sociedad? ¿Dónde queda esa visión de sociedad? ¿Cómo le explicamos a las bases de esos partidos políticos que es fundamental erradicar la violencia como un elemento básico de convivencia democrática para desde ahí construir escenarios? Miremos la experiencia. En la década del 30, cuando el nazismo proliferaba en Europa, Bélgica y Finlandia fueron ejemplos políticos. En Bélgica, las elecciones las ganó el Partido Católico, conservador. Y lo natural, lo lógico, era que el Partido Católico, que en la elección había enfrentado al Partido Socialdemócrata, técnicamente eran liberales, hicieron alianza con el Partido Reixista, que era la expresión belga del movimiento nazi, que reivindicaba la violencia como una forma de llegada al poder. Y el Partido Católico empezó ciertas conversaciones con el Partido Reixista, pero el rey de Bélgica los llamó y dijo, no, señores, no, la política tiene límites. La cancha en la política es el diálogo. No se puede negociar con quien reivindica la violencia. Y el presidente del Partido Católico, que era el llamado a ejercer el gobierno, le hizo caso al rey y formó gobierno con sus adversarios, con el Partido Liberal, marginando de la política
al partido rexista. Y eso permitió que Bélgica aguantara a lo menos 8 años más, digamos, sin el partido nazi, digamos, instalado en las esferas de poder. Un ejemplo similar ocurrió con Finlandia. Entonces, ¿cuál es mi punto? Es que yo creo que hoy día los niveles de tolerancia con hechos de violencia, en sus diferentes expresiones, requieren de una alianza política de los demócratas que diga, no señores, no señoras, la violencia no puede tener cabida y por tanto tiene que formarse probablemente un gran frente demócrata que ponga como bordes de alianzas políticas, obviamente, a aquellos que reivindican la violencia. Pero en segundo lugar, esa alianza no puede desconocer lo que se hizo en los últimos 30 años. Porque parte del fracaso de los partidos de la tradicional centroizquierda chilena es que intentan ofrecer un camino de futuro negando lo que hicieron en el pasado. Y con todo respeto, las nuevas generaciones pueden no conocer el pasado, pero no están dispuestas a votar por alguien a los cuales ellos mismos señalan que lo hicieron mal. Entonces, evidentemente, se requiere también que las nuevas fuerzas políticas que surjan a partir de esta experiencia reivindiquen lo que se hizo, pero que se evalúe con la métrica de la época en que se hicieron, no con esta métrica de hoy. Porque probablemente, si Julia evalúa, por ejemplo, lo que su familia hizo en 1990, con las herramientas que tiene hoy día, con el presupuesto que tiene hoy día, va a decir, pero ¿cómo se me ocurrió hacer eso en 1990? Es que en 1990 eran otras sus condiciones económicas, sociales, familiares, porque el país cambia, las familias cambian. No es justo evaluar con la métrica de hoy la reforma laboral de Patricio Aylwin de 1990, con un ingreso per cápita que no llegaba ni al 10% de lo que tenemos hoy día, el 2022. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos un reordenamiento de las fuerzas políticas que sea capaz de mostrarle un futuro a este país, que rompa el clivaje del sí y del no, y que lo rompa sobre la base de transformaciones, no sobre la base del conservadurismo. ¿Por qué digo esto? Porque se requieren reformas, no revoluciones, que es lo que nos dijo el 62% el día 4 de septiembre. Se requieren transformaciones, ¿qué duda cabe? No cabe ninguna duda que, así como redujimos los niveles de pobreza, ahora tenemos que disminuir las brechas de desigualdad. Tenemos que generar un país con un Estado social y democrático de derecho que garantice derechos básicos con independencia de la capacidad de pago de las personas. Pero para que eso ocurra se requiere financiamiento. Y para lograr financiamiento se requiere que el país crezca. Y para lograr que el país crezca se requiere crear condiciones de la inversión. Se requiere mirar al emprendedor, al empresario, al trabajador como un coadyuvante del proceso de desarrollo del país y no como un enemigo al cual tengo que doblegar o que tengo que, en definitiva, ponerle trabas burocráticas para que no pueda realizar sus acciones. Una centroizquierda que sea moderna, que sea capaz de hablar de medio ambiente, de cambio climático, de temas digitales, de justicia social, de redistribución, pero también, sin eufemismos, de seguridad, de inteligencia, de crecimiento, de desarrollo y de innovación. Y mi percepción es que hoy día, en la centroizquierda, se han ido comprando el discurso frente amplista o del neopopulismo, más bien que el mundo privado es el adversario, donde cualquier posibilidad de provisión mixta se ve como una especie de intento de generar algún tipo de abusos, cuando en realidad la provisión mixta con buena regulación y con buena fiscalización puede ser una muy buena alternativa para coadyuvar al Estado en el desarrollo de un conjunto de derechos sin renunciar a la garantía que debe tener el Estado respecto a esto. En consecuencia, creo que lo que estamos mirando hoy día probablemente es el mayor cambio de época que hayamos visto a nivel global. Estamos viendo, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo, cuando hablamos, por ejemplo, de
la crisis del sistema de democracia representativa, miremos lo que pasó en la primavera árabe, miremos lo que pasó en Francia, lo que pasó en España, lo que pasó en Estados Unidos. La diferencia entre España y Chile es que España se salvó del populismo del Podemos porque tenía un sistema de partidos muy fuerte, no un sistema de caudillos como tenemos hoy día en Chile. Entonces, es muy importante. Eso demuestra la importancia que un sólido sistema político puede evitar la llegada de los populistas. Y lamentablemente hoy día Chile es caldo de cultivo. Y lo que vamos a ver en los próximos meses también puede pavimentar el camino para situaciones que no queremos vivir en nuestro país. Tenemos hoy día una alza sostenida del costo de la vida, 15% de inflación, que para algunos podrá significar que el aceite está más caro, pero para las personas que el quintal de harina le ha subido 1.200 pesos o que el kilo de pan ya va en los 2.100 pesos y va a llegar a los 2.500, pero además una economía basada en la deuda, donde gran parte de las familias de clase media son de clase media porque consideran parte de sus ingresos los créditos, funciona bien la economía de la deuda cuando la inflación es baja. Pero cuando la inflación crece y las deudas están indexadas en UF y la UF está indexada con la inflación, el problema es que dentro de los próximos meses vamos a ver ya un aumento de los impagos de los créditos porque el valor del dinero baja, los costos suben y lamentablemente no se van a poder hacer frente. Y no es porque la gente sea fresca, es porque las condiciones en que se endeudó eran muy distintas a las condiciones que hoy día tiene que pagar. En consecuencia, para terminar con esto, creo que lo que se requiere es que no pasemos de un mal gobierno como el de Sebastián Piñera a un mal gobierno como el de Gabriel Boric, donde no hay, lamentablemente en esta generación, no quiero generalizar todo, pero en la generación gobernante no existe la diferencia que nos decía Weber entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción lleva a las personas a seguir lo que ellos creen sin necesidad de transar. La ética de la responsabilidad implica que esa misma persona, conociendo sus principios, sus valores, sabe que ejerce una función pública que le impide privilegiar lo primero respecto a lo segundo y que tiene que privilegiar la ética de la responsabilidad. Eso explica, esa falta de concepción política explica que el presidente se haya dado el gustito con el embajador de Israel, o el gustito con Estados Unidos, o el gustito de la canciller con las monarquías. Uno puede pensar todo eso, pero cuando ejerce una función no está hablando Julio Cañas, está hablando el coordinador. Cuando habla, no creo que se interprete en tercera persona, pero cuando yo hablo, no habla un ciudadano común y corriente, está hablando la autoridad. Y eso me demanda a mí una ética de la responsabilidad que yo no veo lamentablemente en esta generación gobernante. Así que los desafíos son muchos y ustedes tienen que jugar un rol importante en esto a través de el pensamiento y la acción política. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, muy interesante esto, lo de la ética, la responsabilidad y de los gustitos que se ha dado algunos partiendo por el actual presidente. Ahora voy a empezar a dar la palabra a cada una de las personas que me la han pedido por el chat, así que los invito a los que quieran hacer una consulta. La idea es que sea una pregunta concreta, breve, porque queremos escuchar obviamente el análisis que pueda hacer Felipe. Así que Ángela, tú eres la primera que pediste la palabra. Hola Felipe, un gusto. Gracias por estar acá y comparto mucho tu diagnóstico y a continuación me surgen muchas dudas. Para plantearte mis dudas, yo igual brevemente quiero hacer un poquito de historia y es en relación a la violencia que vivimos. No me refiero a la violencia de la pistola y esas cosas, sino que nuestros políticos de los últimos años, y hablo de la centroizquierda y la centroderecha, se dedicaron, en un lenguaje burdo lo voy a decir, a tirarse piedrazos. Fue como la dinámica que tenían entre la centroizquierda y la centroderecha, eso es lo que uno veía. Entonces, creo que de alguna manera no contribuyeron a la política del diálogo, sino que se transformaron en eso, y en eso también lo relaciono con
la distancia que tomaron de las bases, de la gente. También es indudable que el país desde los 90 en adelante tuvo cambios gigantescos en relación a bienestar que pudieron lograr los ciudadanos chilenos, tanto así que las políticas públicas que inicialmente estaban dedicadas a los denominados personas vulnerables, se orientaron a la clase denominada sectores medios. Entonces las preguntas que a mí me surgen, tú hablaste de coaliciones, la primera pregunta, ¿es posible generar coaliciones entre la centroizquierda y la centroderecha? Porque yo veo que piensan bastante distinto, tal vez, de repente, o sea, bastante igual. Tal vez los caminos de repente no se juntan mucho, pero creo que son salvables. Mi segunda pregunta es, ¿cuál es el método que tú crees que hay que generar para generar una constituyente que no nos lleve al mismo desastre que nos llevó los actuales convencionales? Y por último, me imagino que eso pasa porque se reordenen las fuerzas políticas, así lo dijiste tú. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para reordenar estas fuerzas de tal manera que logremos convencionales que no dejen la escoba nuevamente? Gracias, Ángela. Felipe. A ver, es una pregunta larga, pero yo diría primero, yo entiendo el clivaje del sí y del no, la derecha y la izquierda, en función de los horrores de la dictadura, y lo entiendo, y los comparto. Pero creo que hoy hay una generación que tiene como piso el respeto a los derechos humanos. Y por tanto uno puede sentarse en una mesa y conversar, porque eso no está en discusión. Yo cuando me siento con un, no sé, no quiero decir con esto que hay una alianza, pero me siento a conversar con un Cristian Monkever, yo no tengo diferencia en materia de derechos humanos con él. Ni una. Hoy. Cuando yo me siento a conversar con Daniel Núñez del Partido Comunista, sí tengo diferencia en materia de derechos humanos, porque él me sostiene que en Cuba no hay dictadura, que Venezuela es una democracia, y ahí tengo una diferencia estructural. Entonces yo creo que ese clivaje del sí y del no llegó a su fin, por la experiencia, por la realidad. Y por lo tanto es posible crear probablemente una coalición intermedia. Yo me puedo equivocar rotundamente, pero lo que yo estoy mirando hoy día es que probablemente en la próxima elección presidencial, más allá de que pueda haber gente en el margen, vamos a tener no 3/3, sino 4/4. Vamos a tener una ultraderecha, vamos a tener una especie como de frente demócrata del mundo de centro-derecha liberal, centro-izquierda por ahí. Vamos a tener el mundo del socialismo democrático y el Partido Comunista, es decir, la coalición de gobierno actual, y vamos a tener por la ultraizquierda otros candidatos. Eso es lo que yo creo, estoy mirando, que se va a reordenar. Y en ese escenario, yo creo que uno tiene que estar preparado para que efectivamente pueda haber una alianza con el mundo, yo digo, social liberal, social cristiano, social demócrata, en la medida que haya ciertas visiones comunes. Porque alguien me dice, oiga, pero que usted tiene diferencias, por ejemplo, en materia de derecho de propiedad, voy a poner un ejemplo, con, no sé, Paulina Núñez. Puedo tener diferencias. Pero por favor, ¿quién me viene a decir que José Antonio Villagallo no tiene diferencias con Hugo Gutiérrez y está en la misma coalición? O sea, no, por favor, ¿no? Entonces, tener diferencias no es el pecado. El pecado es lo que pasa en este gobierno, es no saber administrarla. Mira lo que está pasando hoy día con el TPP, con el embajador de España. Más allá de la ridiculez del embajador de España, tiene quebrado el gobierno. Mi amiga, la Carola Toa, no supo cómo responder el fin de semana. Porque yo sé cómo reflexiona la Carola y considera que el embajador de España es inaceptable y tendría que haberse ido. Porque Antonio Urrejola, que es la canciller, tiene experiencia internacional y también lo único que quiere es echarlo, pero no puede, porque es amigo del presidente. No puede. Entonces uno dice, esa contradicción es la que uno ve en esa coalición. No sabe administrar.
Hoy día, mientras nosotros estamos conversando, el Senado tenía una sesión para discutir 2 temas. Bueno, llevan horas discutiendo el TPP, que además no se va a votar. Increíble. Pero están discutiendo entre ellos, porque no saben resolver las controversias. Entonces, yo sí creo que uno puede armar una alianza con el mundo de centro-derecha liberal, en la medida que acuerde una gobernanza que le permita dar gobernabilidad al país, que fue la concertación. Desde don Patricio Elwin, que por ningún motivo habría aceptado una legislación cercana al aborto por sus convicciones legítimas, que yo no critico, legítimas, con un Clodoviro Almeida que era abiertamente partidario del aborto libre. Las diferencias estaban, pero la sabiduría de los líderes era saber resolverlas. Eso es lo que yo he hecho menos. Creo que se puede. Gracias y ojalá se pueda. Todavía tenemos esperanza. Francisco Vergara. Gracias, Julia. Felipe, un gusto poder hablar contigo. Juan Francisco. Mi consulta va por el lado del gobierno, quienes están en estado de negación del resultado del plebiscito. Ellos aún no reconocen la derrota. Para el gobierno, el pueblo, según declaraciones recientes del presidente, va más lento que ellos, digamos. Mi consulta va por de qué manera impacta esta negación del resultado del plebiscito para la gestión del gobierno en el futuro, y si esta negación implica de alguna manera mantener estos ánimos fundacionales, y si todavía tenemos o corremos el peligro de volver a caer en una convención constitucional nuevamente con esos mismos ánimos fundacionales. Gracias. Esa es la consulta. A ver, yo diría respecto del presidente, es evidente que él tiene un grave problema. Él tiene un fantasma. Él se acuesta pensando en ser Allende y se levanta deprimido porque lo consideran amarillo. Entonces tiene este problema, esta dualidad, ¿no? Entonces tiene que radicalizar posiciones. Pero lo más delicado de los últimos días es este tipo de declaraciones. Porque a los medios chilenos nacionales les dice que asume el problema del plebiscito, que la derrota, etc. Pero a los medios internacionales les dice que es un adelantado. O sea, con todo respeto, la verdad es que uno no podría siquiera echar a festinar una cosa así, cuando en realidad de manera imprudente un presidente de la República pone en una posición imposible a su gobierno, partiendo del periodo presidencial, con el compromiso irrestricto con una de las alternativas del plebiscito. Cualquier presidente con 2 dedos de frente habría evitado exponer al gobierno a una situación como la que se expuso. ¿Sí? En política uno puede tener, insisto, una convicción, pero nuevamente, la ética de la convicción debió rendirse ante la ética de la responsabilidad del cargo. Y aquí no existe esa ética de la responsabilidad. Entonces, cuando tenemos un presidente que se permite agraviar al Estado de Israel, a Estados Unidos, cuando la cancillera dice lo que dice en el funeral de la reina, lo que está detrás es un problema de concepción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que la derrota al gobierno fue en la línea de flotación empezando el gobierno. Así como Cabal generó la ruptura de la flotación de Michelle Bachelet en su minuto, en su ruptura con la ciudadanía, porque la gente consideraba que ella era muy honesta, y eso le pegó muy fuerte, lamentablemente, y creo yo de manera injusta en el caso de ella, personal, pero le dio muy fuerte. Bueno, a este gobierno le dio en el ánimo refundacional. Y le dijo, no señores, ustedes están viviendo un país imaginario que probablemente lo imaginan y lo dibujan en un bar en Ñuñoa. Pero ese no es el Chile, no es lo que Chile quiere, no es su país. Entonces, el gobierno tiene que asumirlo. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué hace si lo asume? ¿Alguien conoce cuál es el programa de gobierno desde el punto de vista de las grandes reformas?
La reforma tributaria, que era reforma tributaria originaria de este gobierno, ya tiene indicaciones que la desfiguraron. Y probablemente se observa, dada la votación de ayer, que va a tener que ser de nuevo reformada. La reforma previsional no ha entrado. No hay reformas. No hay programa de gobierno. Si al final del día llegaron al poder porque el candidato adversario era muy malo y no era tragable para muchos de nosotros. Entonces se enfrentan a una situación muy complicada. Llegan al gobierno denostando a una generación completa, que es la que hoy día los viene a salvar el gobierno. ¿Qué es más representativo de los 30 años que Mario Marcel y Carolina Toa? Entonces, estas contradicciones son muy profundas. Ahora, si tú me preguntas un poquito si este ánimo refundacional puede repetirse, sí, puede repetirse. Pero yo creo que no están dadas las condiciones. Creo que ya el pueblo les dijo que no, una vez. Y me da la impresión de que si intentaran volver sobre la idea de conceptos completamente exagerados, se les volvería a decir que no. Y de hecho, yo creo que hoy día, no es lo que yo quiero, pero creo que las formas de iniciar el proceso constituyente están en cuestión. Porque hay mucha gente, no solo estos tipos violentistas de derecha, hay mucha gente que dice, oiga, ya, está bueno ya. Y eso es un problema, porque necesitamos resolver la cuestión constitucional, porque yo no quiero la Constitución del 80. Pero bueno, ¿y qué van a hacer los partidos? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo evitamos que lleguen estos refundacionales de nuevo y vuelvan a plantear lo mismo el país imaginario? Yo creo que hay que mantenerse firme en enrostrarle al gobierno, sin ser obstruccionista, pero enrostrarle que la derrota en el plebiscito es la derrota de su ideario. Y eso va a permitir reivindicar la conformación de la centroizquierda, la reformulación de la centroizquierda razonable, mostrando un camino de futuro. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Ahora está Fabiola Rodríguez. Gracias. Hola Felipe, primero que todo, gracias por el tremendo esfuerzo que hicieron en la Convención Constitucional, que se esforzaron lo máximo para tratar de que fuera un buen instrumento y tristemente no resultó. Gracias por haber tenido la valentía de enfrentar a tu sector, porque era chocante. Yo soy de derecha, soy militante de la UDI, y para mí era fuerte ver cómo tu sector te atacaba. Entonces creo que necesitabas una valentía especial para poder enfrentar eso, y creo que el amor por Chile da esa fuerza. Mi pregunta básicamente va a cómo lo hacemos, porque claramente yo no voté por Gabriel Boric, no es de mi agrado ni comparto su ideología tampoco. Sin embargo, si a él le va mal, a todos nos va mal. Y no sé, porque no se me ocurre cuál pueda ser el camino que podamos seguir para, como oposición en el caso mío, no hacer que mi país caiga o termine en un problema aún mayor, porque efectivamente, como tú lo dices, hoy día estamos viendo cómo empiezan a aparecer las ramitas de problemas que no vamos a poder solucionar en el corto plazo. Pero sí depende de quienes estamos en política poder o apaciguar los ánimos, o poner paños fríos, o aportar de alguna manera para que los procesos se vayan dando de manera pacífica en base al diálogo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo salimos de este zapato chino? Chuta, Gabriela, no está fácil, pero a ver, yo diría, cada uno tiene que jugar su rol, pero me parece muy patriota, en el buen sentido de la palabra, no quiero que me interpreten, muy patriota, preguntarse, como decía en la política norteamericana, ¿qué puedo hacer yo por mi país, digamos? Más que qué debe hacer mi país por mí. Y yo creo que, en mi caso, creo que eso es lo que correspondía hacer. Primero, renunciar al Senado e irme a la convención, porque si yo fui uno de los que participó y motivó el acuerdo del 15 de noviembre, lo lógico era que me hiciera cargo también de ese proceso y que ayudara, digamos, desde allí, con todas las complicaciones que sabía que iban a ocurrir. Pero era necesario. Y segundo, no me arrepiento de haber tomado la opción que tomé, no obstante que debo reconocer que
el fuego amigo probablemente llega más que el del adversario. Pero lo que yo lamento son más bien rupturas humanas. Las políticas, uno a estas alturas de la vida, creo que tiene que asumirlas, ¿no? Como le decía a mis hijos un tiempo atrás, yo por lo menos tengo la conciencia tranquila y pongo la cabeza en la almohada y puedo dormir tranquilo diciendo yo no puedo recomendar a mi país un mal texto. Porque de todo punto de vista era más conveniente estar en la prueba. Era más conveniente desde el punto de vista humano, porque mis amigos no se iban a enojar. Desde el punto de vista político, porque probablemente alguien hubiera dicho, mira, ¿sabéis qué? Este gallo lo tenemos que levantar desde acá y puede tener un futuro político. Y desde el punto de vista económico, probablemente mucho más rentable, porque como abogado, si hubiera aprobado esa constitución, déjenme decirle que habríamos estado tapados a pega, porque era tan malo el texto que nos habrían pedido todo tipo de informes. Pero yo no le puedo recomendar algo malo a mi país, aún a riesgo de ser impopular. Dicho eso, yo creo que lo que corresponde hoy día es imprimir una dosis de templanza a quienes ejercen función de liderazgo, una dosis de humildad y 2 dosis probablemente de generosidad política. Uno dirá, oiga, la receta es re fácil, porque son 3 componentes, pero por Dios que es difícil hacer entender a alguien que aspira a ser gobierno que la forma de llegar a ese gobierno no es destruyendo al que lo ejerce en la actualidad, sino contribuyendo, al contrario, contribuyendo para que al país le vaya bien. Es decir, menos adjetivos y más sustantivo. Y yo creo que echo de menos eso. Creo que aquí lo que debiera hacerse rápidamente es que el mundo de centro derecha se sentara y dijera, a ver, nosotros queremos cumplir la palabra, tenemos un problema constitucional, tenemos que sentarnos aquí y ahora, estas son las propuestas, un poquito menos de borde que lo que pusieron, pero algo, digamos, que entiendo que es para negociar, pero vamos para adelante y cerramos esto de aquí a diciembre de este año y se acabó, ¿no? Y por otro lado, sentarse y decir, bueno, ¿cómo se apoya? Y no digo que se vaya con esto a obviar la función de ser oposición, pero las oposiciones que contribuyen también son valoradas por la ciudadanía. Y creo que se requiere contribuir para que este gobierno le vaya bien, porque lo que viene es muy peligroso. Podemos tener un debate constitucional, pero el debate se produce en un contexto social. Y el contexto social que viene es muy adverso. Y puede ocurrir que la ciudadanía no tenga que comer. Y eso puede generar un contexto que haga imposible resolver la cuestión constitucional. Es decir, estos son carriles separados, pero van indefectiblemente unidos. Por eso que es importante que el gobierno se dedique a gobernar, que los partidos, los congresistas se dediquen a armar el acuerdo, pero adicionalmente que la oposición se vea más unida en torno a propuestas concretas para superar el problema social y económico que vamos a tener dentro de los próximos meses. Eso es lo que yo haría por lo menos. Gracias, Felipe. Antes de darle la palabra a Julio, tú hablaste de un contexto social complejo que se puede venir del punto de vista económico y es una realidad lo que se está viviendo y puede, digamos, ir creciendo en el próximo mes y próximo año. Pero además tenemos un contexto social que tiene que ver con la violencia, no política, pero sí violencia de seguridad pública, ¿ya? Que eso también pone un grano, digamos, complejo al gobierno para poder gobernar todas estas aristas. Entonces, ¿cómo conversa un gobierno donde tiene tantos desafíos hoy día, tanto social, digamos, demandas del punto de vista de la situación que estamos viviendo, además la violencia, como te digo, digamos, de seguridad, que también la gente se cansa cuando escucha mucha convención. Yo recuerdo bastante el país, la verdad que la gente se cansa y dice, oye, tenemos problemas mediáticos que nos están golpeando, digamos, fuerte, y como que no ve que se están haciendo cargo de esos problemas, ¿ya? Entonces es como una mezcla de cómo separar al gobierno para que realmente se haga cargo de esos problemas, que son duros para la población, y eso también se basa en el éxito también del gobierno, y este otro proceso en que también lo empieza a ver como que se cansa la Constitución, no me está representando.
¿Cómo conjugamos todo eso? ¿Y cuál es el discurso? Y ahí te hago la última pregunta, que el enlazo es: ¿cómo ves tú futuro político en esta sensatez que tú estás mostrando para juntar estas cosas y darle un impulso a este país que no se nos vaya a caer, que es lo que todos nos queremos que les vaya bien? Gracias, Julia. A ver, yo diría, este es un tema esencial. Sin seguridad no hay libertad. Y la inseguridad es tremendamente desigual, además. Sufre más la inseguridad, la violencia, el delito, el que tiene menos. Y eso es un tremendo problema, porque la gente viaja a sus trabajos, trabaja angustiada por el temor de que sus hijos, sus hijas que están solos en sus casas precarias, tengan la visita o la llegada de una bala loca o de un narcotraficante o del violador que vive en el entorno. Ese es un problema muy grave, muy delicado, muy jodido. Yo he dedicado parte de mi vida al tema de la seguridad y lo he visto desde las poblaciones, no desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y la verdad es que cuando nosotros apagamos la luz y nos vamos a dormir, siempre hay que pensar que hay muchas familias que apagan la luz y no tienen la seguridad de que vayan a amanecer vivos, porque la casa es una media agua y la bala puede pasar arriba del techo porque es una latita que está arriba, o no tienen ventanas, o bueno, el golpe del día es un problema más estructural. Pero lo que quiero plantear es que la izquierda tiene un trauma con el tema de la inseguridad. Y de una vez por todas hay que terminar con ese trauma. Si la gente quiere vivir tranquila. Por eso yo decía lo del contexto. Porque usted puede tener un tremendo debate, un gran acuerdo político, un tremendo debate constitucional, puede decirle que le va a garantizar el derecho a la educación, la salud, la vivienda, pero esa persona no tiene la tranquilidad de que va a llegar viva a su casa, o que sus hijos, su hija no va a ser violada, o que su señora no le van a cobrar un peaje en la calle, o no va a haber una bala loca en la plaza el fin de semana cuando su niñita está jugando. Bueno, esa gente no tiene nada que perder. Y cuando la gente no tiene nada que perder, cuando se pierde la esperanza, se producen las revoluciones. Es evidente. La gente de la primera línea no tenía nada que perder, nada. Porque eran hombres, principalmente, algunas mujeres, de sectores muy marginales, sin ningún tipo de oportunidad, gente que estaba vinculada a las peleas de bandas de narcotraficantes o de barristas en las poblaciones, y por tanto ir a pelear a la Plaza Italia era un espectáculo. O sea, al final del día peleaba con policías que tienen límites, peleaba con policías que tienen límites jurídicos, límites logísticos, límites de armas, límites comunicacionales. En la población no hay nada de eso. El narcotraficante ataca donde menos lo piensa, comprando el helado o paseando la guagua. Entonces, cuando no hay esperanza alguna, se produce esto. Por eso es clave que la política dé esperanza. Y eso significa que haya ciertos triunfos rápidos en materia de seguridad. Que el gobierno entienda que no puede seguir escondiendo la pelota y que tiene que forzar mayor eficacia en el control del delito. Les voy a dar algunas cifras. En los últimos 6 años los delitos de homicidio han subido 31%. Pero lo que es más delicado es que el delito de homicidio en Chile, la morfología del homicidio en Chile cambió. Antes, más del 90% de los homicidios eran cometidos por personas del entorno. Y por tanto, como eran del entorno, la investigación era más fácil y el resultado era un 99% de esclarecimiento del homicidio. Hoy, más de un 70% de los homicidios no son del entorno. Son sicarios, narcotraficantes, gente que no vive en el entorno. Entonces lo que ocurre es que ya no es 99% de resolución. Vamos en el 81% de resolución. Quiere decir que hay más homicidios que no se resuelven. Y cuando hay impunidad, el costo de la vida baja. Y hoy día cuesta 300.000 pesos contratar a un sicario. Antes costaba 1 millón. Eso quiere decir, porque el delincuente es un economista en potencia, lo que está ocurriendo es que el delincuente dice: tengo menos riesgo y por tanto vale menos. Ese es el cuadro que enfrentamos en Chile. Chile se ha latinoamericanizado en materia delictual. Lo que antes era delito de oportunidad, hoy día es crimen organizado. Yo ayer me pidió una conversación el director de la PDI para intercambiar información. Yo mantengo un equipo en materia de seguridad y es muy delicado. Y lo digo porque
vuelvo a insistir en esto. Aquí se requiere que el gobierno tome conciencia, así como planteaba Francisco, que creen que son adelantados. Bueno, ojalá se adelanten en materia de seguridad. Pero el problema que tenemos, que es más delicado, que es lo que planteaba, es que cómo salimos adelante con una generación que yo llamo la generación burbuja. Esta generación es hija de Twitter y de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cree que todo lo que pasa en Twitter es la realidad. Pero en Twitter, yo lo que hago es que si, por ejemplo, Aldo piensa distinto a mí y me dice algo que a mí no me gusta, yo aprieto un botón y lo cancelo. Fuera Aldo, ya Aldo no existe. Y si después resulta que Verónica hace lo mismo, lo vuelvo a cancelar y me voy quedando con los que vienen como yo. Entonces, al final del día, todo es claque. Y si todo es claque a lo que yo digo, yo creo que esa es la realidad. Y por tanto, gobierno para ellos. Porque estoy convencido de que esa es la realidad. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con este gobierno. Este gobierno cancela a los que piensan distinto y se convencen de una realidad propia entre ellos y se aplauden. Y creen que la delincuencia no es problema. Y yo conversaba con autoridades y me dicen, no, está bien, tranquilos, no hay problema. Y le digo, perdón, a ver, no. Yo estoy publico en Latinoamérica, publico en Europa sobre esta materia, y Chile hoy día tenemos un problema objetivo. Entonces, me preocupa eso. Creo que en algunos hay conciencia, ojalá que esa gente que tiene conciencia prime respecto a aquellos que no la tienen, y que entiendan que la seguridad puede ser un factor de inestabilidad democrática. Cuando vemos el último año, en Latinoamérica han habido 14 elecciones, 14 presidenciales. De las 14 elecciones presidenciales, en 13 de ellas ha ganado la oposición. La 14 no cuenta porque es Noriega, digamos, y cerraron la elección, pero en 13 elecciones ha ganado la oposición. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano común y corriente considera, cualquiera sea el color político, que el que está en el poder no es capaz de resolver sus problemas. Y el primero que ponen es la inseguridad. El problema es que después, cuando ya eligen del otro lado y se dan cuenta que ese otro lado tampoco lo resuelve, el problema ya no es del gobierno de turno, el problema es de la democracia. Y es ahí cuando se cuestionan el régimen político, ya no el color del gobierno. Y cuando tú te cuestionas el régimen político, comienza la aventura del populismo o el autoritarismo. Los Bukele, los Uribe en su oportunidad. Entonces, ahí creo yo que tenemos un problema serio. Que yo creo que si Chile no enfrenta rápido el tema de la inseguridad y el tema del costo de la vida, es caldo de cultivo para que nos aparezca un general en retiro como Hugo Chávez, que nos diga, de cualquier lado, que nos diga vamos a barrer con la corrupción, con los políticos, con los costos, vamos a barrer con la delincuencia, vamos a ponerle mano firme y vamos a arreglar el país. Ese discurso prende en cualquier parte. Y eso es peligroso porque eso sí que puede significar una caída de nuestro sistema democrático en manos, ya no de dictaduras, como dice la ciencia política, en las contraolas democráticas en esta época son los populismos. Y Chile no está ajeno a eso. Y esa es mi principal preocupación. Gracias, Felipe. Le voy a dar la palabra a Julio, pero no te olvides después de responder tu futuro político. Ah, mi futuro político. Ah, escuché respecto al futuro político. No, muy breve, muy breve. Muy breve. A ver, porque algunos me han preguntado si yo firmé o no en amarillos o si voy a firmar en amarillos. Y quiero decirles que yo miro con mucha simpatía el proyecto de los amarillos. Tengo muchos amigos y amigas ahí, pero les he dicho que yo estuve 32 años militando en el PPD. No puede ser que a la primera micro que pase me suba. Creo que además yo tengo que vivir un proceso propio, digamos, de reencuentro con la política, pero sobre la base también de estar un rato afuera. Son 22 años en la primera línea, es mucho tiempo. Y no me quiero transformar en un meo, ¿no? Que yo decía, ¿hasta cuándo este gallo de nuevo? ¿No? No, yo creo que uno tiene que bajar un poquito. Este es un matrimonio que requiere que de pronto uno se separe un ratito, que cada uno tenga una especie como de relación abierta, en este caso con la política, y diga, ¿sabe qué? Mire, voy a trabajar en mi oficina tranquilito y después uno volverá. Pero sí creo que voy a estar aportando, sea a Amarillos y al partido que está tratando de crear Jimena y otra gente del mundo centro-izquierda, y van a haber otros. Entiendo yo que hay algunos que van a montar un partido que se llama Sentido Común, y me han llamado y he conversado con ellos. Yo voy a estar disponible para ayudar a acuerdos.
No estoy hoy día y no pretendo estar en la primera línea, creo que es momento de otros y otras, pero sí voy a estar siempre aportando a buscar acuerdos y ojalá a fortalecer esta ruptura del clivaje y el reordenamiento del mapa. Eso sería mi principal aporte, creo yo, hoy día. No estoy pensando en ninguna candidatura, nada por ahora, creo que vengo recién saliendo de una experiencia, como diría que por ahí casi religiosa, así que creo que hay que estar un rato más tranquilo. Gracias, Felipe. Julio. Gracias. Gracias. Bueno, me surgen muchas preguntas a lo largo de tu diálogo, pero quería preguntar lo que había pensado en principio. Tú has sido como una persona bastante libre para exponer tus cosas en tu trayectoria política. Eres de los pocos políticos de centro izquierda que habla sin problema de las policías, de la seguridad, de las herramientas que tiene que tener el Estado para neutralizar la violencia, y eso implica métodos represivos, pero con profesionalismo, respeto a derechos humanos, en fin, pero no le hace el quite a ese tema, por ejemplo, y a otros más. Y yo creo que, y también hay algunos otros sectores políticos de derecha que tampoco le tienen miedo a hablar de derechos sociales, que no le tienen miedo a decir, oye, mira, el modelo económico tiene sus errores, sus riesgos, hay que incorporarle modificaciones, hacer más humano el sistema, etc. Y yo siento que hace mucho rato estos dos grupos están incómodos con sus socios, ¿ya? Y particularmente veo, ¿no es cierto?, que desde que entró el Partido Comunista a la coalición de centroizquierda con la nueva mayoría, de ahí para adelante, he visto mucho más incómodo a cierto grupo, y yo creo que a ti también, con estos socios que de alguna forma entraron a este grupo para dar esa pequeña mayoría que estaba rompiendo como esa paridad en votación. Era un país muy empatado políticamente en ese momento, y como que da la impresión de que entró esta izquierda extrema del Partido Comunista y también del Frente Amplio, que muchas veces se ubicó a la izquierda del Partido Comunista, y que desde que esos entraron el tema ha sido complejo. Entonces, yo creo que al producirse esta discusión constitucional, al aparecer ya mucha gente finalmente descolgándose de una posición tradicional, que más bien lo hacían de manera casi irracional, por estar siempre al mismo lado y seguir la lógica del sí y el no del 88. Es el momento, creo yo, de en verdad tender puentes. De repente uno veía a mucha gente hacer exposiciones defendiendo ideas. Yo, no sé, pues veía a los Walker, veía qué sé yo, a personas como Monkever, como muchas más, diciendo lo mismo. Y uno decía, oye, no me parece que haya diferencia aquí, y que estas personas se sienten hoy día mucho más cómodas diciendo, defendiendo un poco las mismas cosas en esta discusión constitucional. Entonces, mi pregunta es, ¿crees tú que hoy día el panorama va a cambiar definitivamente? Tú hablaste de 4/3, pero ¿tú crees que va a ser de 4/4, perdón? ¿Crees tú que va a ser posible en verdad hacer un reordenamiento de las fuerzas que permita, ¿no es cierto?, que vuelva a poblarse un centro y a generar un país con sentido común, con tradición constitucional, etcétera, y que ahí se van a aparecer nuevos liderazgos, y a aislarse las posiciones que han sido las más violentas durante el último tiempo? Bueno, ojalá, hay que trabajar para eso. Yo creo que hay que trabajar para eso, hay que tratar de instalar la idea
Yo echo de menos dirigentes y dirigentes que sean verdaderos líderes, no solo que aspiren a ser caudillos de redes sociales. Y eso implica muchas veces tomar decisiones que pueden no ser populares, pero son las correctas para el país. Un verdadero líder no es el que sigue la ola, digamos, el que se sube a la cresta de la ola, sino que más bien es el que es capaz de enfrentar adversidades en función de una convicción que tiene que ver, insisto, con esta ética de la responsabilidad, ¿no? De que al país le vaya bien. Yo espero que haya la suficiente generosidad política para que en el mundo de centro derecha y en el mundo de centro izquierda lleguemos en algún minuto a elegir a la o el mejor candidato presidencial que tenga un compromiso con la democracia, con la seguridad, con el respeto a los derechos fundamentales, pero también con el crecimiento, el desarrollo, la innovación, el respeto al cambio climático y la revolución digital. Y no que tengamos que ceder ante el que las fuerzas del colectivo no sé cuánto, del partido no sé qué, o que en definitiva, mire, hoy día le toca a hoy día Chile demanda un acuerdo amplio de demócratas, donde se margine definitivamente a los que causan la violencia. Desde los Pancho Malo por la derecha hasta los Baila Pasa, digamos, por la izquierda. Todos. Si no, mi percepción es que la relativización de la violencia como herramienta de cambio social y político puede llevarnos a un enfrentamiento que por lo menos en mi generación no ha tenido precedente. Entonces creo que a tu pregunta, Julio, yo creo que es clave que surjan nuevos líderes y lideresas, digamos, que se dediquen a eso, que le dediquen tiempo a los partidos, que le dediquen tiempo al país y que tengan la generosidad, insisto. Si hoy día puede ser que no sea el tiempo de uno. No cabe ninguna duda que Ricardo Lagos quería ser presidente en 1990, pero las condiciones políticas no estaban para que él fuera el presidente en 1990. Y era don Patricio Elwin. Y después quiso el 94 y tampoco pudo el 94. Yo trabajé por la campaña Lagos el 94. No pudo por la primaria. Y fue Frey. Pero llegó Lagos y lo hizo bien. La historia va también ayudándonos a elegir a aquellas personas que son las idóneas para los momentos. Con todas las críticas que alguna gente le puede hacer a Michelle Bachelet, reconozcámosle que cuando hizo la discusión constitucional tenía razón. Que cuando planteó la incomprendida reforma provisional en su primer periodo, tenía razón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay momentos, y ahí uno dice, oye, ahí uno puede mirar a una persona con cierto adelanto, que se adelantó probablemente, y la gente dice, no, nadie quiere la cosa constitucional. Mira dónde estamos metidos hoy día. Entonces, creo que se va a requerir ahora de liderazgos que estén dispuestos a asumir responsabilidades y hablar sin eufemismo, pero sobre todo a ser responsables. A ser responsables con lo que viene, porque va a ser un momento muy difícil. Si para Ricardo Lagos fue difícil gobernar entre el 2000 y el 2006, si para Michelle Bachelet fue igualmente difícil hasta el 2010 y para Piñera lo fue hasta el 2014, celebrando los primeros periodos de cada uno, gobernar hoy día es aún más difícil por la volatilidad del voto, por la inmediatez de las comunicaciones, por la inmediatez de la sociedad, que exige todo ahora ya, rápido. Y la política no es una actividad de 140 caracteres, no es algo inmediato, no es algo de una comunicación instantánea. La política requiere reflexión, la política es pedagogía, la política es liderazgo. Y por tanto, gobernar hoy día para el presidente Boric debe ser extremadamente complejo, por el escenario político, pero sobre todo porque es un gobierno en práctica. Y eso es un tremendo problema, porque nunca han tenido experiencia, si pasaron de la universidad al Parlamento y el Parlamento a la presidencia de la República. Entonces, uno tiene que asumir, uno se prepara, no como político, dice yo me siento preparado para ser senador o para ser presidente, pero hay momentos que uno no se siente preparado. Si a mí me dijeron el día de mañana, mire, usted va a ser ministro de Hacienda, yo diría, todo respeto, disculpe, pero yo no tengo nada que hacer en el Ministerio de Hacienda. Uno tiene que saber cuáles son sus limitaciones. Pero hay una generación que parece que tiene mucho amor por sí mismo. Entonces, no es fácil eso. Pero espero que haya más razonables, sensatos y sensatas que entiendan el momento histórico en el que estamos y que sean capaces de tener la generosidad para armar una coalición demócrata que enfrente el neopopulismo que tenemos hoy día. Muchas gracias, Felipe. Bueno, ojalá sea así. Ya no tenemos más consultas.
Así que yo por mi parte agradezco, digamos, tu tiempo, tu disposición ya por segunda vez. Esperamos que no te pierdas, que no te vayas tan atrás tampoco. Ojalá que estés presente de la posición que tú estimes conveniente, porque yo creo que eres una persona que hace falta, digamos, no te puedes perder. Le doy la cerrada a Julio para que haga el cierre. La cerrada del cierre. Muchas gracias, Felipe, por tu participación aquí. Nos hiciste pasar un susto, sí, porque pensamos que no íbamos a contar con tu... Pero bueno, ahí estamos. Oye, bueno, nosotros somos un grupo que tiene un compromiso con la democracia y con una serie de cosas más. No sé si has visto nuestra página y nos gustaría mucho seguir en contacto contigo porque pensamos que se tiene que fortalecer un poco el entendimiento, el sentido común, el resguardo de una forma de vida que en verdad, como tú la describiste, ¿no es cierto?, ha sido en general durante varios gobiernos de distintos signos positivos para Chile y que nosotros percibimos una amenaza muy fuerte en el último tiempo en estos liderazgos que han surgido. Y pensamos que es muy importante, ¿no es cierto?, que se produzcan entendimiento y puentes en sectores particularmente del centro, de la centroizquierda y la centroderecha. Entonces, aquí estamos para ti, para generar puentes, para que nos invites tú a otras cosas que puedas estar haciendo. Y bueno, quisiera que todos pudiéramos brindarte un aplauso, abrir nuestros micrófonos y desearte mucha suerte en las cosas que vayas a emprender en el próximo tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes también. Agradecerles, felicitarlos por el espacio. Creo que es súper importante. El país se construye sobre la base de diálogos como este, de reflexión, ajenos probablemente a la estridencia que estamos acostumbrados, lamentablemente. Creo que además el diálogo transversal es fundamental en todo tipo de cosas. Transversal socialmente, es muy importante. Transversal políticamente, transversal religiosamente, transversal entre el mundo público y el mundo privado. Este país es maravilloso, lo que pasa es que estamos acostumbrándonos a vivir cada uno en lo suyo, y eso es un tremendo problema. Así que desde ya muchas gracias, y ciertamente creo que va a ser muy relevante que sigamos en contacto. Una cosa es que uno no esté en la primera línea y otra cosa es que se vaya a la política, son cosas distintas. Así que desde ya quedamos en contacto y cualquier cosa disponible para poder cooperar. Y espero que más temprano que tarde podamos trabajar juntos algunos otros proyectos en el futuro. Así que les mando un abrazo para todas y para todos y que lo pasen muy bien. Chao, Muchas gracias. gracias. Que estén muy Gracias. bien. Cuídense, chao, chao.